Bueno, hay colegas que recién se van a incorporar por motivos laborales a las 19:15, pero por razones de tiempo vamos a dar inicio a la jornada de hoy, ¿sí? Buenas tardes, queridos colegas, buenas tardes a todos. Feliz inicio de primavera. Gracias. Comenzamos el segundo encuentro. El primero, que estuvo a cargo de la doctora Violeta Herrero, hemos transitado por el desarrollo de diferentes conceptos como inteligencia emocional, inteligencias múltiples, el aporte de las neurociencias, la diferencia entre emoción y pensamiento. El profesor Seward seguramente va a recuperar alguno de estos conceptos para desarrollar la temática del día de la fecha, que serían las competencias emocionales. Hay diferentes autores y que le dan tratamiento, ¿sí? Pero seguramente él va a abordar los 5 conceptos de autoconciencia, la gestión de las emociones, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales, ¿sí? Bueno, este espacio, como les decía inicialmente, está a cargo del profesor de Carlos Seward, un colega que también fue supervisor durante muchos años. Carlos Seward es profesor para la enseñanza primaria, profesor en ciencias jurídicas y contables, licenciado en educación. Desarrolló la actividad educativa desde hace 33 años en diferentes niveles. Se desenvolvió en primaria, en secundaria, superior y universitaria. En los primeros niveles, en primaria y secundaria, se desempeñó en ámbitos urbanos y rurales, ocupando cargos docentes, directivos y de supervisión. Se jubiló recientemente como director general departamental en la región de Nogoyá, Entre Ríos, director general de todos los niveles. También en la actualidad es docente de la Diplomatura de Educación Emocional de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. Y actualmente ocupa desde hace varios años el cargo de vicepresidente de la Fundación de Educación Emocional. Brinda charlas, cursos, conferencias en relación a esta temática, destinado a docentes, directivos, padres, empresas, público en general, tanto a nivel nacional como internacional. Ha realizado también publicaciones en diarios, revistas y libros, como por ejemplo, voy a mencionar 2 únicamente de su variada producción, como coautor del libro Cómo ayudar a los niños de hoy, junto al licenciado Lucas Malaisi. Otro libro, De la violencia a la convivencia, junto a la profesora Andrea Kaplan. Son solo 2 entre variadas autorías y publicaciones que realizó. Y también no quería dejar de lado mencionar su trayectoria personal. Carlos fue padre sustitutivo de niños y jóvenes con discapacidad del Hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo de Entre Ríos durante 32 años. Por esta significativa acción recibe un premio a la excelencia en el año 1997 por su ejemplo de vida. Además, Carlos, o Carlitos, como le decimos los colegas supervisores de las diferentes provincias del país, como supervisor siempre nos acompañó en jornadas, en encuentros, en los congresos nacionales de supervisión que realizaban. Él ocupaba un lugar de conferencistas. Querido Carlitos, muchas gracias por tu generosidad. Es solo una presentación bastante resumida de tu rica trayectoria y tu variada producción. Así que muchísimas gracias por compartir tus saberes y tus experiencias, y te escuchamos entonces ahora en esta clase. Bueno, muchas gracias Delia, Mercedes, y bueno, a todos por estar ahí. Muy contento de poder estar haciendo lo que me gusta y un poco poder transmitirlo y compartirlo con ustedes.
Me encanta que desde el Ministerio, bueno, se den todas estas instancias de poder ir conociendo más sobre lo emocional. Y por eso me gusta este reto y bueno, y poder compartir con ustedes. Vamos a comenzar a compartir pantalla, así lo hacemos más ameno a esto. Ustedes me dicen si ahí estamos, ¿se ve? Perfecto. Y bueno, yo siempre un poco para romper el hielo digo, que pueda prender la pantalla, el que pueda prender la pantalla, nos vamos a brindar un aplauso, pero no un aplauso tradicional, sino que un aplauso en lenguaje de señas. El lenguaje de señas es así, ¿no? Hacemos, ¿por qué? Bueno, para brindarnos un aplauso y saludarnos a todos por estar en este día acá. Así que empezamos con el aplauso mientras dure la música. A ver. Bueno, hasta aquí duró lo bueno. Ahora viene lo más triste, pero siempre, bueno, por lo menos lo intenté, de que estuviéramos alegres un ratito. Entonces, es esto. Y bueno, esto también tiene que ver con lo emocional. Cuando uno entra a un aula, este aula que está repleta, y yo agradezco que haya tanta gente interesada, cuando entra a un aula, uno tiene que dejar lo que traía desde afuera. Y bueno, una forma de dejar lo que trae uno de afuera es medio que concentrarnos en algo, una actividad activa como para poder traer nuestra mente a lo que nos vamos a ocupar hoy día. Entonces, esto siempre, yo trato siempre de hacer una dinámica muy corta, ¿para qué? En este sentido. Y esto también es aplicable a nuestros niños. Y como decía Delia, hoy vamos a hablar de las habilidades emocionales. Y como también decía Delia, hay distintos autores que tratan esta temática y entonces yo tomé la temática de lo original que es de Daniel Goleman. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos a Vizquerra, Vizquerra nos va a hablar de competencias emocionales. Hay diferencias mínimas, pero lo que yo necesito y quiero en esta charla, en esta tarde, yo voy a dar unos conceptos muy generales para que después ustedes, si tienen alguna pregunta, con gusto las voy a responder porque eso es lo que va a hacer más rica la charla, ¿no? Esto porque lo incluimos con ella cuando me pidió que hable sobre este tema, es un poco bueno, es como la raíz y el corazón de lo que después vendrá en todas las otras capacitaciones. Y es lo que nosotros necesitamos para brindar a los demás. Entonces las habilidades emocionales, y yo siempre esto lo digo, las habilidades emocionales, bueno, las podemos enseñar, sí, pero primero las tenemos que aprender nosotros, pasar por nuestro cuerpo, por nuestro tamiz. No se puede dar lo que no tenemos. Y esto yo siempre digo que desde que yo comencé con lo que es la educación emocional, la inteligencia emocional, bueno, el más beneficiado he sido yo. ¿Por qué? Porque he podido pasar por mi cuerpo algunas cosas que antes no podía manejar. Por supuesto, esas rumiaciones mentales de mucha preocupación, de angustia, de que todo tenía que estar bien, todo tenía que estar en orden, todas esas estructuras, y que para una persona de mi edad son muchas, son estructuras que a veces nosotros tenemos que limar y tenemos que cambiar y recambiar. Y sobre todo en este tiempo, yo digo que en otra charla que doy, digo, pregunto, eh, la escuela después de esta pandemia,
con la pedagogía de antes? ¿Podemos brindar una escuela de después con una pedagogía de antes? Y no. Y entonces por eso celebro yo que el Ministerio haya tomado esta aposta de poder brindar estas herramientas, que todas estas herramientas también tienen un sustento científico, que las tiene que abordar la, la educación. Y bueno, lo que vamos a ver acá, bueno, esto es Paul Ekman es un neurocientista que ha aportado mucho a la inteligencia emocional. Y bueno, podríamos ponernos a pensar un poco, y les invito a pensar a ustedes, ¿a quién de esta persona elegirían ustedes, por ejemplo, como director o directora de todas las que está acá, ¿no es cierto? Y bueno, y así podríamos ir sintetizando, mirando, y esta señora, la primera, y medio que tiene carita de mala, me parece que yo no. Y este hombre medio que está asustado, y yo viajar o transitar algo con alguna persona que esté medio asustado, tampoco. Y esta doña no le gusta nada, parece, porque está con una cara de desagrado tremendo. Y ella vive sorprendida, y entonces, y bueno, y esta pobre señora está afligida por muchas cosas, entonces difícilmente me serviría a mí como directivo, digamos, por decir alguna situación o para relacionarme con una cosa. Fíjense que nuestra cara, a través de nuestras neuronas espejo, nos identifican, nos identifican a todos nosotros. Y entonces, de acuerdo eh, a lo que vemos en el otro, obtenemos una reacción por esas neuronas espejo. Y por supuesto, el único que en modo creativo que yo veo acá es este señor de acá al medio, que bueno, él está alegre, bueno, tiene más pelo que yo y bueno, está sonriente y está todo bien. Y entonces, bueno, si yo tendría que elegir un directivo, lo elijo este por ese tema. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Y sí, es como una... Carlitos, ¿sí? perdón, te quería comentar, los colegas participaron en el chat y el 100% de los colegas que participaron justamente decidieron el número 5. Ah, buenísimo. Bueno, les agradezco la participación. Disculpen, yo no tengo que ponerme los anteojos, ¿viste? Del paquete para leer en el chat, pero bueno, muchísimas gracias por la participación. Bueno, muy bien, muy bien. Fíjense, y esto es lo que nosotros vamos a hablar hoy, de las habilidades emocionales. Bueno, este señor tiene esa habilidad. Y fíjense cómo repercute eso, por ejemplo, si estas 6 personas tendrían que ir a pedir trabajo. ¿A quién elegirían? Bueno, a este hombre que está en modo creativo. A esta persona que si va a pedir ayuda, ¿a quién le facilitarían más ayuda? A esta persona. Entonces, esto es un poco, desde que descubrimos las neuronas espejo, sabemos esto. Y entonces las actitudes, si se quiere también en nuestras aulas, por ejemplo, podemos decir, qué suerte viniste hoy, las cosas lindas que vamos a aprender. Eso es una actitud positiva para nuestros alumnos. Y bueno, y ellos leen en nuestro rostro esa actitud. Y por ahí podés decir, vino de vuelta ese que me hace rezongar tanto. No lo podés, se lo decís al chico, pero lo pensás. Y tu rostro emana esa transmisión. Y entonces, ¿qué sucede? El chico también piensa y dice, mira vos no querías que yo venga, lo lindo que te la voy a hacer pasar. Y te hace pasar una mañana de terror. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos a través de nuestras neuronas espejo esto, ¿no? Entonces, esto es muy reiterativo, pero es necesario que yo lo ponga en cuadro, ¿no? La educación emocional es una estrategia de promoción de la salud. Nosotros no curamos a nadie, sino que promovemos la salud. Y tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a partir de desarrollo de habilidades emocionales. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Cómo se desarrollan esas habilidades emocionales. Y acá aparece esto de la educación emocional. ¿La educación emocional es inteligencia emocional? No.
la educación emocional se sirve de la inteligencia emocional. Fíjense, y para esto también es necesario aclararlo, porque la educación emocional es lo que nosotros vamos a brindar pedagógicamente en las escuelas. Nosotros nos estamos preparando para pedagógicamente brindar esto en las escuelas. ¿Y sostenido dónde? ¿Sostenido dónde? Y bueno, esto lo transitaron el encuentro anterior. ¿Sostenido dónde? En la inteligencia emocional, de lo que vamos a hablar hoy, sostenido en la psicología positiva, esta psicología positiva que nace con Martin Seligman. ¿Y qué sucede ahí? Fíjense, por ejemplo, Freud, Schopenhauer, ellos decían que una persona depresiva la podían llevar a un estado de normalidad, y a veces con algún medicamento. Hasta hoy día, la industria farmacéutica quiere eso, llevar a una persona depresiva con medicamento a la normalidad. La psicología positiva, ¿qué propone? Habilidades emocionales para que las personas sean felices. Fíjense, es un parámetro mucho más amplio y más necesario. La psicología positiva nace también en el 95 más o menos, es una ciencia nueva. Y entonces él propone esto, Martín Seligman, enseñar a ser felices, ¿no? Y hay, por ejemplo, países que ya miden la felicidad, países que, de acuerdo, fíjense, la psicología positiva estudia, hace como un peine en las redes sociales como Twitter o Face de lo que habla la gente. Y con eso que ellos advierten, pueden inducir, pueden discernir si ese pueblo es feliz o no, de acuerdo a lo que está hablando. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque nos ayuda a pensar cómo estar mejor. Y esto, hay un término muy interesante de Martín Seligman, que es la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Es algo que a veces nosotros aprendemos desde muy pequeño y no lo podemos soltar. Y no nos damos cuenta que no hay nada que nos ata a eso, pero no lo podemos soltar. ¿Por qué? Porque estamos estructurados de esta forma. Y él a la indefensión aprendida la grafica muy bien con esto de que en los circos antes vieron que criaban los elefantitos desde pequeños para que después actuaran en el circo. Y se los ataba a una cadena y a una estaca. Ese animal tenía 4 toneladas cuando era en su edad adulta, pero nunca atinaba a soltarse de esa cadena que la podría hacer volar de un plumazo. ¿Por qué? Porque desde pequeño había aprendido que no podía. A veces nosotros también en la educación tenemos que habilitar a que los chicos puedan, no a generarle esa indefensión aprendida. Y bueno, y en los otros días ustedes hablaron de esto de las inteligencias múltiples de Gardner, que está bien, que se sostiene dentro de la educación emocional. La neurociencia, por supuesto, es un valor fundamental. La neurociencia me ayuda a conocer el cerebro. Hay cosas que nosotros, de nuestro cerebro, que no la conocemos y funcionamos en piloto automático. Entonces viene de fábrica y lo utilizamos así. Pero no nos damos cuenta que tiene otras aplicaciones. Y esto nos da a veces el tema de cómo nosotros podemos sacarle provecho a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, el gran motor del cerebro son nuestros pensamientos. Y de acuerdo a nuestros pensamientos, bueno, producen emociones y sentimientos. Y la neurociencia estudia eso. Y por supuesto, cuando uno tiene pensamientos negativos, está inflamado, tiene cortisol. Y nos inflama a todos. ¿Por qué? Pues estoy preocupado, estoy angustiado, estoy con estrés, y ahí viene cortisol de la cortisona. Cuando tenemos que desinflamarnos, nos aplican una cortisona. Esto, así funciona, y es tan rico y tan variado lo de la neurociencia, pero no es nuestro tema hoy día. Y la prosocialidad es un término que me gusta mucho y que también lo debe incluir la educación emocional para potenciarlo. ¿Qué es la prosocialidad? La prosocialidad es hacer el bien sin esperar nada a cambio.
hacer el bien sin esperar nada a cambio. ¿Y por qué es tan bueno esto? Porque también Goleman lo dice, Seligman lo dice en la psicología positiva. No hay nada más salutógeno que ayudar. No hay nada más saludable que ayudar. Y entonces eso es enseñable. Y bueno, de todo esto se nutre entonces la educación emocional, para que nosotros vayamos andando. Y bueno, y empezamos a hablar un poco de esto de las habilidades emocionales, de lo que nos trae hoy a día. Fíjense, hice un raconto de cosas, estas cosas yo no las controlo, ustedes no las podemos controlar. Mi cuerpo, mis propiedades, mi reputación, mi trabajo, mis padres, mis amigos. De un tris, de un momento a otro, todas estas cosas pueden variar, pueden cambiar. Y yo no tengo control sobre eso. No tengo control sobre eso. Podríamos poner acá el tema de la pandemia, ¿no? No tengo control. Y al no tener control sobre eso, me genera como angustia. Cómo funciona mi jefe y yo no lo puedo cambiar. Pero sí, yo puedo tener muchas alternativas. ¿Y qué es lo que yo puedo manejar para, para controlar esto o para tener cierta estabilidad? Porque si no se podría controlar nada, entonces sí hay cosas que yo puedo controlar. Las cosas que yo controlo son mis pensamientos y creencias, mis reacciones, mis actitudes, mis decisiones. Es lo único que yo controlo en la vida para poder relacionarme con todo lo otro y para poder sacar mayor provecho de esto, ¿no? Entonces mis pensamientos, si soy una persona optimista, voy a sacar provecho de esos pensamientos. Si soy una persona pesimista, mis mismos pensamientos me van a abatir. Mis reacciones, si reacciono en una forma violenta y no he aprendido nada de educación emocional o inteligencia emocional, ¿por qué? Porque estoy reaccionando de una forma instintiva, como en la prehistoria. Entonces esa reacción tiene que tener un contenido emocional para las decisiones. Fíjense que para decidir, bueno, este también es un trabajo de los neurocientistas, para decidir una persona tiene que tener una connotación emocional. ¿Cómo es esto? Se hizo un estudio de una persona que se le había afectado en un accidente la amígdala. La amígdala es la generadora de emociones. Y entonces él no tenía la parte emocional desarrollada, porque tenía afectada la amígdala. Y tenía que decidir, por ejemplo, entre ir a una consulta un martes o un jueves, y él no lo podía hacer. No lo podía hacer. No, ¿por qué? Porque faltaba ese condicionamiento emocional. Voy el jueves porque el martes me gusta más o lo quiero. Y eso, y después, por supuesto, esa persona perdió su familia y todo. ¿Por qué? Porque faltaba eso. A veces nosotros le damos mucha importancia a la razón, pero sin el condicionamiento emocional no decidiríamos nada. Sabríamos todo lo que puede pasar, pero no iríamos tras ninguna decisión. Y bueno, mi actitud es la que me va a llevar a cumplir mi sueño, o mi actitud va a ser la que no me va a llevar a cumplir nada. Mi actitud y tiene que ver un poco con la voluntad de lo que vamos a ver hoy también. Entonces, esto es como para ponernos en forma de lo que vamos a ver. Por supuesto, la autoconciencia, la gestión de las emociones, esto aclaro nuevamente, esto es de Daniel Goleman. Si ven otros autores van a ver otra automotivación o motivación, empatía y habilidades sociales. Esos son los 5 temas que nosotros vamos a desarrollar hoy día, para tener un pantallazo general de lo que es prácticamente lo que propició Goleman con la inteligencia emocional. La autoconciencia emocional, me parece lo más básico y lo más interesante. Yo debo conocerme a mí mismo. Si yo no me conozco a mí mismo, difícilmente pueda relacionarme con los demás. Entonces, ¿qué es la autoconciencia emocional? Reconocer y entender las emociones propias y el estado de ánimo que yo tengo. Y en este reconocimiento de las emociones, por eso nosotros decimos que a través de la educación emocional, los niños desde muy pequeños tienen que empezar a reconocer las emociones.
¿Por qué? Porque eso les va a facilitar después para entender su estado de ánimo. Un chico que ya sabe o aprecia qué es lo que lo pone feliz, va a ir tras eso, tras lo que lo pone feliz. Y si siente que hay algo que no le gusta, lo va a evitar. Pero lo tiene que entender y poner en palabras. Y así puede establecer esos propios estados de ánimo. E identificar los estados emocionales y concretos que vivimos. Porque esto también, no todos tenemos, no siempre, por más que nos dediquemos a la educación emocional y todo esto, yo tengo días tristes también, días que son complicados y todo esto, ¿no? Una vez en una conferencia cuando Daniel Goleman vino a Buenos Aires, dijo que él todavía no había podido manejar sus emociones, y sobre todo en su casa las emociones las manejaba su señora, decía, a modo de chiste, pero como diciendo que es un trabajo diario y que va día a día acrecentándose. Entonces, identificar los estados emocionales concretos en que vivimos. Hoy estoy en modo creativo, estoy en modo como estaba el señor sonriente hoy. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que me gusta. Nadie me obligó a estar acá. Y entonces mi estado emocional es casi de bienestar y de felicidad. Porque para mí esto no es un trabajo, sino que es poder, a veces lo siento como algo de trascendencia. Entonces, esto también nos tiene que suceder a nosotros cuando damos una clase y cuando hacemos lo que nos gusta. Y fíjense, para ir un poco viendo más esto del autoconocimiento, ¿qué siento? Nos podemos intervenir y poder preguntar, ¿qué siento ahora mismo? Y bueno, estoy en un estado, estoy aquí, o estoy recordando todavía lo que pasó hoy a la tarde, o estoy angustiado porque lo que va a venir. Y a veces ese autoconocimiento me permite plantearme en la aquí y en la ahora. ¿Qué valoraciones estoy haciendo? Y esto también, fíjense, a veces es necesario no valorar tanto. Nosotros nos equivocamos mucho cuando prejuzgamos, cuando nos anticipamos a lo que va a pasar. Y esa valoración a veces nos hace equivocar. Entonces todo eso también es bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué quiero? ¿Qué querés? Fíjense que a veces preguntamos o nos preguntan a nosotros qué querés y andás mirando para todos lados porque no sabes todavía lo que quiere de uno y, ¿viste? Y molesta y estoy chinchudo y no sé, no sé lo que quiero. ¿Por qué? Porque todavía no me conozco bien a mí mismo. No sé qué es lo que decirlo. Y a veces esto de lo que queremos es poder expresar, poder sentir lo que estoy sintiendo, lo que estoy añorando. ¿Qué me dicen los sentidos? Bueno, fíjense, los sentidos tienen mucho que ver con lo emocional. Eh, Hagan memoria, por ejemplo, cuando ustedes no lo escuchan, cuando sienten un olor. Cuando sienten un olor, fíjense, va directamente del olfato, no pasa ni siquiera por la amígdala. ¿Por qué? Porque nos recuerda alguna situación. Yo a veces siempre le digo a mi mamá, vamos a tener que hacer un horno de barro porque yo quiero sentir nuevamente ese olor a pan casero de la infancia. Y esas masas con crema arriba y todo eso, que te daba eso. ¿Por qué? Porque uno también, esto, ¿no? Y los sentidos nos ayudan a esto. La visión, el oído, algunos somos más permeables, dicen que el hombre es más, utiliza más el sentido de la vista. ¿Por qué? Porque eso eh, viene desde la prehistoria, porque el hombre es cazador, apunta a hacia hacia dónde tiene el objetivo. En cambio, la mujer eh, tiene el sentido del oído mucho más desarrollado. ¿Por qué? Porque tenía que tener un panorama mucho más amplio para cuidar su cría. Y eso lo traemos desde el instinto, desde la prehistoria. Y entonces eso también tenemos que saberlo. Y nosotros también tenemos que preguntarnos en ese autoconocimiento cómo estoy actuando. Yo puedo engañar a todo el mundo, menos a mí mismo. Y entonces cuando yo me empiezo a interrogar a mí mismo,
puedo decir cómo actué o cómo estoy actuando. Yo siempre pongo este ejemplo de los niños, podemos trabajar esta situación. ¿Qué sentís vos si ves una persona tirada y la ayudás? ¿Qué sentís vos si ves una persona tirada y te haces el tonto? ¿Sentís lo mismo? No. ¿Podés engañar a todo el mundo? Sí, pero menos a vos. Y esto también empieza a trabajar emocionalmente. Por eso el autoconocimiento es la brújula emocional. Si no, nosotros no nos conocemos, medio que vamos a andar rodando. Y es necesario el autoconocimiento para poder después desarrollar todas las otras habilidades. Y por eso estoy haciendo mucho énfasis en esto, ¿no? Y fíjense, acá un poco las características entre las emociones y los sentimientos. Y bueno, puse una escena que podemos conocer todos nosotros, David y Goliat. Y David y Goliat, y esta escena que David se enfrenta a ese gigante, y bueno, en ese sentido vamos a analizarlo, a ver qué sintió David, qué sintió. Y entonces, emoción significa sentimiento, perdón, emoción significa movimiento, y sentimiento significa sentir. Bueno, ahí estamos entonces. Vamos a analizar a ver qué le sucedió en esta situación a Goliat. Tuvo una respuesta emocional psicofísica. Hay algunas emociones que le indicaron que tenía que reaccionar de una u otra forma. Y entonces su cuerpo se preparó físicamente y psicofísicamente, y también tenía una habilidad anterior, que sabía manejar muy bien la onda, que eso es una habilidad cognitiva. Y entonces, ¿qué sucedió? Eh, el sentimiento es un sentimiento elaborado, el sentimiento es elaborado por el pensamiento. Y bueno, también tuvo sentimientos que le traen esa situación, para ponerlo en esa forma, ¿no? ¿Y qué más? La emoción se adapta a las circunstancias y nos acciona a nosotros en una forma determinada, defensa o ataque. Puede ser, esto es también básico. Y en un momento determinado. Esto es la característica de la emoción. No dura mucho tiempo, sino que es un momento determinado. ¿Por qué? Porque necesito actuar. Viene el gigante y me va a arrollar, entonces yo tengo que actuar rápido. Y la emoción me da todo este sentimiento. Y en cambio el sentimiento es una elaboración consciente de esa experiencia. Elabora conscientemente lo que sucedió, pero lo va a hacer después. Acá había que actuar primero. Y entonces eso es lo que el movimiento me lo da la emoción. Y entonces decimos que la emoción es la raíz donde nacen todos los sentimientos. Y entonces, ¿qué sintió David? Miedo e ira. Y agarró la gomera y le tiró. ¿Por qué? Porque su cuerpo se preparó para eso. Le dio el miedo, pero el miedo lo podría haber paralizado. Pero la ira lo empujaba a que reaccione. Pero para que también funcione esta emoción, tenía que haber un sentimiento anterior. ¿Y cuál fue el sentimiento anterior que tuvo David? La fe. Él se tenía fe, porque, y fíjense, Goleman dice que eh, al único pensamiento mágico que nosotros podemos adherir en el pleno siglo XXI es a la fe. ¿Por qué? Porque la fe, el que tiene fe vive más y mejor, dice Goleman. ¿Por qué? Porque vivís más tranquilo, porque crees que un ser superior te está protegiendo. Eso pensó David. Más si yo le tiro, si total Diosito me va a ayudar. Se la clavó en la cabeza, así hablando mal y pronto. Entonces, fíjense, ahí está la razón. La emoción es algo inmediato que nos ayuda, si se quiere, a sobrevivir, y el sentimiento es la experiencia que nos queda para desarrollar después otras habilidades o afrontar otras situaciones.
Si yo choco en una experiencia con con una pareja, y bueno, esa experiencia me ha producido emociones, y a lo mejor si yo tuve emociones, fue un desengaño, fue algo traumático, después voy a tener ese sentimiento de culpa o de precaución para volver a entablar otra relación. Fíjense, así funciona esto de las características, y ese es el autoconocimiento que nosotros debemos tener. Entonces, la emoción y el sentimiento coexisten por un espacio temporal, se solapan o se superponen, transitando una experiencia humana. Esta experiencia, bueno, que yo les presenté acá. Y entonces, las funciones de las emociones: defenderlos de estímulos nocivos y aproximarnos a los placenteros, dar respuesta a lo que decíamos hoy. Nos pone en alerta, mantiene la curiosidad, y por eso es tan interesante la emocionalidad para poder enseñar. Si yo juego con la curiosidad del niño, él va a querer aprender, y todo esto, ¿no? Sirven del lenguaje para comunicarse, lo que hablábamos al principio con las 6 caras, almacenar y evocar memoria. Esta situación la almaceno a través del sentimiento. Entonces, cuando estoy en una situación igual, mi sentimiento va a ser de angustia, si fue una cuestión traumática; mi sentimiento va a ser de alegría o de placer, si fue una situación buena. Emociones y sentimientos juegan un papel importante en el proceso del razonamiento. Fíjense que el razonamiento no queda de lado, sino que se incluye. ¿Qué pasó en el 1600? Descartes, el filósofo Descartes, le dio mucha prioridad simplemente al razonamiento. Y todo el mundo occidental adhirió a esa teoría. Y con la aparición de estos neurocientistas, de Goleman, de Seligman, aparece la importancia que tiene las emociones y los sentimientos dentro del razonamiento. Entonces es interesante esto. Después, la autorregulación emocional, la capacidad de controlar los impulsos. Y esto también es el ejercitar la voluntad, ¿no? Regular nuestras respuestas emocionales. A veces, cuando tenemos ira, no accionar inmediatamente, que sino tener una regulación emocional. También, en cuanto a los niños, la regulación ante la frustración. Subir el umbral de la frustración. ¿Para qué? Para que ellos lo vuelvan a intentar, vuelvan a intentar, vuelvan a intentar. Estas son todas autorregulaciones emocionales. Que, fíjense, acá. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either. Acá en este video se les da un malvadisco, y tienen que aguantar 10 minutos sin comérselo, para que de recompensa reciban otro. Y entonces fíjense cómo actúan cada uno de estos niños. A ver si invoco el... Wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back.
Este experimento se realizó en los años 60 y por supuesto a los chicos que se aguantaron, esperaron para obtener la doble recompensa, tuvieron muchas más posibilidades de desarrollarse profesionalmente, familiarmente, culturalmente. ¿Por qué? Porque también desarrollaron esa voluntad para poder esperar, para no recibir ese placer inmediato. Y esto también es el tema del autoconocimiento, ¿no? De cómo nosotros nos conocemos y cómo vamos forjando nuestra voluntad. Fíjense que nosotros, por ejemplo, el celular tiene los mismos estímulos que necesita un bebé cuando somos pequeños, cuando está explorando todo, el movimiento, la luz y el sonido. Y por eso nos atrapa tanto. ¿Por qué? Porque nos hace chequearlo continuamente. Y a veces nosotros tenemos que ejercitar esta voluntad del malvadisco para producir más. O sea, dejar de lado un rato el celular y poder conectarnos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no estamos muy pendientes de un mundo virtual que no es el nuestro. Así otros ejemplos. Y entonces podemos, en esto del autoconocimiento, de la autorregulación, perdón, el que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Esto de este chico, el que pudo sostener esa voluntad para no comer esto, bueno, se transforma un poco en invencible, ¿no? En esto. Otra cosa, otro paso de las habilidades emocionales, la automotivación o puede ser la motivación. La automotivación, ¿qué es? Es el motor que nosotros tenemos para poder desarrollar tal o cual cosa, ¿no? Habilidad para dirigir nuestros estados emocionales hacia una meta u objetivo. ¿Qué es esto? Nosotros, por supuesto que para el camino que yo hablaba de la felicidad, nosotros tenemos que tener metas. Las metas pueden ser amplias, sí, pueden ser enormes, pueden ser largas, pueden ser a largo plazo, pero los objetivos deben ser a corto plazo, para ir cumpliendo uno a uno esos objetivos. Decía un filósofo, la felicidad no está en llegar a la posada, que es la meta, sino que es transitar el camino y disfrutarlo. Cada uno de esos objetivos, disfrutarlos como para poder, se nos hace mucho más fácil el camino para poder llegar a esa meta. Tener una razón para luchar se transforma en un motor para vivir. Y esto también está muy científicamente estudiado. Todos nosotros y nuestros alumnos y alumnas necesitan tener un motivo para vivir, un motivo en esta vida, un proyecto de vida. Por eso en secundaria es muy interesante que nosotros incentivemos a nuestros estudiantes a que tengan proyectos de vida, a poder ampliarle el panorama y el bagaje de muchas cosas que pueden ellos llegar a hacer, de lo que son capaces de hacer, de lo que pueden llegar a realizar. ¿Para qué? Para que ellos puedan elegir ese proyecto de vida. Entonces va a ser esa meta y después nosotros le ayudamos en esto del acompañamiento emocional a elegir esos objetivos para que vayan construyendo esa llegada a la meta. La automotivación. Siempre tener esto, metas, pequeños proyectos a corto plazo con alumnos. Bueno, esta semana vamos a hacer tal o cual cosa. Y el chico focaliza en eso y va tras eso. Yo también, esta semana tengo esta meta, este objetivo, y lo hago día a día para poder cumplirlo durante la semana. Me pongo metas para el día o objetivos para el día. Bueno, al final del día tengo que tener esto listo. ¿Cuáles son mis objetivos para poder cumplirlo? Y cuando yo entro en esa ejercitación, me automotivo y eso es lo que me hace mover, me hace salir también de la zona de confort donde a veces estoy. La empatía. Y bueno, esto también, fíjense, cuando empezó, medio que irónicamente lo digo, cuando empezó la pandemia, todos éramos campeones de la empatía. Medio que ahora nos hemos olvidado de ser un poco empático, ¿no? Y es ponernos en el lugar del otro.
no el sálvese quien pueda. Entender e interiorizarme en las emociones de los demás. Entender emocionalmente al otro, qué es lo que está viviendo, cómo lo está viviendo y por qué reacciona de tal o cual forma. Eso es también ser empático. Favorecer la comprensión mutua. Si yo soy empático con el otro, voy a entender al otro, pero el otro me va a entender a mí también. Y eso es interesante. Y esto, la empatía, no es compasión, no es lástima, sino que la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y esto, yo lo pongo esto porque a veces tener lástima no ayuda a nadie. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente, bueno, y se quiere recuperar. Si yo le tengo lástima, y difícilmente, pero sí me puedo poner en el lugar del otro, ¿por qué? Porque él está impedido de tal o cual cosa. Yo te voy a ayudar a que vos salgas de eso, pero no por lástima, sino que porque te lo mereces, porque te quiero, porque está bien que vos salgas adelante. Y acá hay un ejemplo de empatía. Este visitante acá empatiza con toda la familia. Y entonces lo voy a poner para que lo veamos juntos. Las publicidades saben mucho más de psicología que nosotros los docentes y sacan a relucir estas cosas. En este caso la empatía. A ver, se me escapa. Ahí va. Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía muchas ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, toco tango. No, Canta, abuela. yo bailo. Tango fusión con rock. Con rock está bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin me superó el risotto de mi abuela. Lo hice yo. Bueno. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos. ¿En qué especialidad? Neurocirujano. Qué maravilla. A todos nos puede gustar lo mismo, como H2O, porque tiene ricos sabores. Bueno, yo no vendo H2O, pero esto es muy significativo. Bueno, esta persona empatizó con todos los demás. ¿Por qué? También porque entendió el gusto de cada uno de ellos. Y se puso en el lugar de ellos y, bueno, pudo conquistar a cada una de las personas. Fíjese lo importante que es la empatía para desarrollar las habilidades emocionales, ¿no? Y la empatía puede ser cognitiva, lo que yo sé del otro y lo que sé yo mismo de esto, ¿no? Puede ser emocional. ¿Por qué? Porque hay un entrecruce de emociones de una persona hacia otra por gusto, sentimientos, emociones, y puede ser también de preocupación. Yo me pongo en el lugar del otro, ¿por qué? Porque me preocupa. No por lástima, vuelvo a insistir, sino que porque me preocupa sacarlo adelante. Y bueno, nosotros con nuestros alumnos compartimos estas tres clases de empatía: la cognitiva, la emocional y la de la preocupación de que sean buenas personas, de que salgan adelante, de que puedan construir un futuro digno para ellos. Entonces, la empatía está presente, y sobre todo en el ambiente y en el rol docente, ¿no? Apareció último el título de la empatía. Perfecto. Y por último, las habilidades sociales. Un ejemplo de buenas habilidades sociales son aquellas personas que mantienen la calma, que saben expresar sus opiniones y emociones de una manera adecuada, evitando el conflicto. Las cuatro anteriores habilidades desembocan en en las habilidades sociales. Nosotros necesitamos enseñar la inteligencia emocional, ¿para qué? Para tener mejores ciudadanos, con habilidades sociales buenas. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarse en cualquiera de los ámbitos que les toca vivir. Y entonces, fíjense, ¿y por qué es tan interesante esto del aprendizaje social y emocional? Bueno, esto lo saqué también de un libro de Goleman, un análisis de los estudios realizados en más de 270.000 estudiantes demostró que estos programas producen una reducción sustancial de los comportamientos antisociales, un aumento en la cooperación y el gusto por ir al colegio, y un impulso del 11% en las calificaciones académicas. Fíjense si no vale la pena poner en práctica todas estas herramientas para el bien de nuestros estudiantes, que es lo que nosotros necesitamos para que
se vayan transformando y encontrarle el sentido también a la vida, ¿no? Esto es de Daniel Goleman, del libro Cómo ser un líder. Y acá también, hoy yo mencioné a Descartes como filósofo, y también Seligman lo menciona a Nietzsche. Nietzsche en esto de la transformación del ser, que él también acá habla un poco muy bien de esto, de que el ser primero es como el camello, que es todo sumiso, que todos lo cargan, todos le ponen sus bártulos encima, y él mansamente acepta todo eso para poder llevar. Pero esa carga es muy pesada, y entonces reacciona y se transforma en un león, y empieza a ver y a observar lo que quiere. Yo quiero esto y esto y esto, y entonces se pone muy autoexigente. ¿Y cuál sería el término medio? Transformarse en niño y poder disfrutar mucho más del aquí y el ahora, mucho más sin juzgar, sin competir, sin establecer muchas valoraciones que nosotros los adultos hacemos. Entonces me parece que también esto es significante. ¿Y por qué cito a los filósofos? ¿Por qué? Porque tiene también una raíz filosófica todo lo que nosotros queremos enseñar a través de la educación emocional. Y acá, fíjense, de dónde sale, y esto también para refrendar mucho más lo que nosotros venimos proponiendo, las 10 habilidades para la vida, que la propone la Organización Mundial de la Salud, no Carlitos para educación emocional o el Ministerio de Educación, para el mundo. Para el mundo se necesita ¿qué? Bueno, el autoconocimiento es una habilidad que vimos recién. La empatía también, comunicación asertiva, que estaría dentro de ese desarrollo, ¿no? Ser asertivo, cuando uno se conoce, conoce a los demás, puede acercarse asertivamente. También es una habilidad emocional. Favorecer esas relaciones interpersonales, las habilidades emocionales que dijimos, nos ayuda a la toma de decisiones. Lo que hablamos un poco al principio también, que la emoción, de acuerdo como yo la manejo, también me ayuda a la toma de decisiones. Esto es interesante e importante, que también quedó de manifiesto, manejo de problemas y conflictos. Manejo de problemas y conflictos. Esto me encanta, el pensamiento creativo. Un niño es creativo cuando sabe a dónde va y empieza a buscar muchas cuestiones para poder empezar a crear. ¿Y cuando yo estoy creativo? Cuando estoy contenido emocionalmente, cuando estoy, diríamos, tranquilo, cuando estoy en una zona de paz, de poder pensar tranquilamente, sentirme bien, no estar ni coercionado ni condicionado, y ahí es donde aparece el pensamiento creativo. ¿Cuándo un niño es creativo? Cuando está a los pies de su madre, dicen algunos autores. ¿Cuándo un niño es creativo? Cuando se siente protegido por su docente, se siente cuidado, se siente amado. Ahí es creativo, ahí aparece la creatividad. Entonces aparece ese pensamiento creativo, que es ese pensamiento que me ayuda a navegar por 1000 mundos, los sueños que después con una actitud proactiva los puedo hacer realidad. Entonces todo esto tiene que haber. Y el pensamiento crítico, que también, fíjense, a veces yo siempre hago este chiste, que en ninguna planificación falta que el niño o el alumno desarrolle el pensamiento o el espíritu crítico, que desarrolle el espíritu crítico. Y entonces los niños a veces en las clases nos dicen, profe, eso no me gusta, cállese y hágalo, chau espíritu crítico, se voló de un plumazo. Y esto es necesario también, que los chicos puedan fundamentar y desarrollar ese pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico que tiene que ir unido de la motivación, de lo que hablamos hoy. Por ejemplo, yo sé que caminar está bien, nos pondríamos todos de acuerdo que, bueno, el 90% va a opinar que caminar hace bien. Bueno, me falta el espíritu crítico para empezar a caminar todos los días, para que me haga bien. El pensamiento crítico lo tengo. A veces le tengo que añadir el espíritu crítico que me lo da la voluntad
o la automotivación o motivación de lo que hablamos hoy más adelante. Y por supuesto el manejo de emociones y habilidades. Y el manejo de tensiones y estrés. Fíjense, esto lo propone la Organización Mundial de la Salud. Yo también tengo que saber esto de las tensiones y estrés. Yo decía hoy esto que cuando nos inflamamos, cuando metemos mucho cortisol a nuestro cuerpo, cuando estamos estresados, angustiados y no le encontramos la vuelta a las situaciones. Entonces tenemos que buscar ámbitos de desestresarnos, de sacar esas tensiones fuera, y esas tensiones, bueno, daría para otra charla, hacer ejercicio, hacer lo que nos gusta, charlar con una persona que admiramos mucho, leer un buen libro, desconectarnos, ¿para qué? Para poder después enfrentar esa realidad que nos agobia de una forma mucho más productiva. Entonces todo esto, ¿no? Y esto a qué apunto y a lo que es mi sueño, a veces medio que idílico y medio que de una sociedad competitiva. Nuestra escuela es muy competitiva, triunfa el que se saca un 10, y no a otra de la cooperación. Cuando uno es empático, coopera. Cuando uno tiene habilidades sociales buenas, ojo, ahí también, habilidades sociales buenas, también coopera con los demás. Y acá esto, dije, ojo, habilidades sociales buenas, porque, por ejemplo, Hitler tenía habilidades emocionales para arrastrar a todo un pueblo. Ahí faltó razonamiento también para poder decirle que no. Siempre vayamos por lo positivo, que esto es lo necesario también, ¿no? Fíjense. Y entonces, ya para un poco establecer un parámetro en esto, tengo esta definición, que es lo que nosotros necesitamos enseñar a nuestros niños y también aprenderlo a nosotros. Y esta definición dice: tal vez la educación sea el proceso por el cual yo te conduzca delicadamente de regreso a ti mismo. Es todo lo que yo les quise decir ahora en este momento. Que conocernos a nosotros mismos es el mayor tesoro. Y eso tiene que ser la educación. Y acá en esta definición no es mía, e hice trampa porque yo cambié la palabra educación, ahí corresponde que diga amor. Tal vez el amor sea el proceso por el cual yo te conduzca delicadamente a ti mismo. Y esto aparece del mayor tratado de educación emocional que conozco, de San Antonio de Exupéry, del Principito. Así que esta es un poco lo que yo quería transmitirle hoy día muy rápidamente, y abrimos un poco a lo que es el debate y las preguntas. Con gusto voy a contestar. Así que acá están mis direcciones y mi correo, y muchas Muchas gracias, Carlitos. Y habilitamos entonces la palabra a colegas que quieran participar haciendo preguntas, sugerencias, comentarios. Bueno, yo voy a leer un mensaje del chat de María Cristina. Dale. Dice, pues, si podrías explicar la diferencia entre autoconocimiento y autoconcepto. El autoconocimiento es el conocimiento a uno mismo. El autoconcepto es un término que no incidiría tanto en lo emocional, sino que el concepto es una prerrogativa, es algo que ya tenemos instituido. Entonces no lo necesitamos conocer. Al concepto yo no lo conozco. El autoconocimiento sí. El concepto es esto, ¿no? Y a veces ahí aparece
un poco esto puede llegar a después aparecer el autoconcepto cuando empezamos a trabajar las competencias emocionales o las competencias de nuestros alumnos. Y ahí aparece esto del autoconcepto. Es un pensamiento, el autoconcepto es un pensamiento que yo tengo de determinada materia. El autoconocimiento es un concepto que yo tengo de mí mismo. Esa es la diferencia, concepto y autoconcepto. César pregunta, ¿qué herramientas o bibliografía sugiere para trabajar proyectos de vida en jóvenes y adolescentes? Bueno, yo y después se los comparto a ustedes. Hay un libro que está en PDF, pero yo no tengo problema en compartírselo, Delia, para que ustedes lo socialicen, que se llama Aulas Felices. En ese libro está la explicación de la psicología positiva y después son 500 páginas de actividades. Así que está buenísimo para poder desarrollar todas esas competencias que ustedes necesitan. Por favor, Delia, si no me acuerdo de pasártelo, hacedme acuerdo, así lo compartimos, porque está bueno que se pueda socializar. Bueno, no sé si hay colegas que quieran hacer preguntas. Hay un colega que pregunta o que plantea, dice, se dijo lo que hay que hacer, pero no se dijo cómo. Eso se hará en otro encuentro, esa sería la pregunta. Sí, efectivamente, en los próximos encuentros, fundamentalmente en el último, trabajaríamos esto de la propuesta y de cómo podemos llegar al aula con la enseñanza de estas habilidades o competencias. Sí, sí, está bien, está buena la apreciación, Sí. pero el tema da para mucho, entonces, bueno, esto, y el cómo, y también, fíjense, por supuesto que siempre yo aclaro esto en toda presentación o en toda charla. En una hora nosotros no podemos abordar todo un panorama completo, sino que la charla, ¿qué tiene que ser para mí? Tiene que ser como un disparador para que se sepa que esto existe, que estas herramientas existen. Y entonces ahí empezamos a desgranar, pero está planteado esto después de establecer el cómo. Hoy establecimos el para qué, y bueno, después va a aparecer el cómo. Y asimismo agradecemos a la profesora que compartió el link del PDF del libro que vos estás sugiriendo, Carlitos, Aulas Felices. Muchas gracias, profesora. Qué genia, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mauricio en el chat dice, opino que no hay que motivar, hay que empoderar, yendo un poco más a la profundidad. Y se armó un pequeño debate entre los colegas que decían que la motivación es intrínseca y la incentivación es externa. Y como docente no motivamos. Y otra colega decía que todo esto era una disquisición semántica y que esta discusión ayuda a que las ciencias avancen. Genial. Y me encanta que se arme ese debate, porque yo, fíjense, como estamos estudiando de todo esto, y apuntamos sí el empoderamiento tiene mucho que ver con forjar una alta autoestima en el niño. Y la motivación es la que lo va a ayudar a buscar, a saber, a encontrar el saber y encontrarle el sabor al conocimiento. Si un niño sabe, encuentra el sabor al conocimiento. Y fíjense, y me aprovecho esto que también y aprovecho para que ustedes me ayuden algunos, que cuando yo mencioné esta trayectoria escolar desde el 1600, nuestra trayectoria escolar, nuestra vida escolar ha estado manifestada por un sentimiento, una emoción, que es el miedo. Se ha enseñado a través del miedo. Está esa famosa frase que dice, la letra con sangre entra, o si no estudias vas a repetir, si no estudias no vas a ser nadie, si no estudias. Se inculcó el miedo. Y hoy día tenemos que
desarrollar esto, y a veces decimos, bueno, no inculquemos el miedo, pero nos vamos al otro lado y el chico se encuentra desmotivado. Y entonces ahí es donde nosotros también tenemos que encontrar que el niño tenga deseo por aprender. Aparece otro sentimiento, el deseo por aprender. Lo dice Mérier, el niño debe desear aprender. Y entonces todas estas herramientas emocionales, curiosidad, creatividad, imaginación, sueños, todo eso tiene que estar en pos de que el niño desee aprender. Fíjense que ya el conocimiento no se presenta, acá el que sabe soy yo y vos vas a aprender. No, yo te voy a acompañar para que aprendamos juntos. También es otro concepto que lo da desde esta línea de pensamiento. Entonces, ¿el empoderamiento está bien? Sí, está bien, y ese empoderamiento tiene que ser un empoderamiento positivo. Pero también, cuando yo fomento la curiosidad, estoy motivando para que el niño empiece a buscar. Disculpen, me fui lejísimo, pero estaba buena esto que me encanta, ¿no? Si me permite, una profe. colega, bueno, le habilitamos al profesor del colegio 5031. Sí, en base a lo que dice el profe, yo pensaba mientras él hablaba, que por ahí leí que el primero que tiene que llegar motivado al aula es el docente, porque los chicos y chicas son como esponjas que absorben todas nuestras emociones, ¿no? Más que nuestras palabras, lo que nosotros somos, digamos. Y si el docente no es una persona que se muestra ávida de aprender, curiosa, contento por el hecho de poder enseñar lo que sabe y todo eso, es más, que demuestre, ¿no es cierto?, que sabe, que tiene un conocimiento, yo creo que los chicos y chicas absorben todo eso, y por más que nosotros le demos un montón de directivas y le indiquemos un montón de cosas, ellos se guían mucho por nuestro ejemplo, y ahí la motivación de cada uno de nosotros pienso que es fundamental. No sé si estoy equivocado. Genial, sí, y coincido completamente con vos. Yo tenía una profesora de contabilidad en mi profesorado que escribía balances hasta por las paredes. Y con esa actitud que tenía esa señora del afán de enseñar, aunque era una materia horrible, yo no le podía fallar. ¿Por qué? Porque ella me contagiaba ese entusiasmo. Y esto coincido completamente con usted, eso también. Y a veces, bueno, nos encontramos, ¿sí?, con personas que no están motivados ellos mismos, y a veces no podemos cambiarlo directamente, pero sí mostrarles estos caminos, otros caminos que nos hacen sentir bien, porque a veces un profe que no está motivado, esos 40 minutos son eternos para él y para los chicos. Y entonces, cuando uno advierte y que cambia la actitud frente a esto, después recién ahí puede empezar a enseñar. Así que agradezco y coincido completamente con lo que vos me has comentado. Muchas gracias. Una colega en el chat hace una similar apreciación. Dice, creo que lo importante hoy es saber que debemos conocer como docentes nuestras emociones para poder después llevarlas y trabajarlas en el aula. Tal cual, tal cual. No podemos dar lo que no tenemos. Eso es básico. No se puede dar lo que no tenemos. Y en esto, y voy a hacer medio mala onda con lo que venimos hablando también, como una mala noticia, es que no podemos enseñar como nos han enseñado a nosotros. Ese también es necesario la reconversión de nosotros mismos como docentes. Yo no digo que hay que echar a todos, sino que nosotros mismos tenemos que buscar esa vuelta. Porque hablamos de nuevas infancias, pero no hablamos de nuevos docentes. Y las infancias han cambiado, entonces también nosotros cambiamos. Y yo no hubiese querido que exista la pandemia, pero la pandemia nos ha desnudado emocionalmente. Y esto es algo una demanda del sistema educativo. A veces esto de la presencialidad, a veces es necesario, la necesitan los niños y también los docentes.
¿Por qué? Porque, fíjense, y todo esto nos ha atravesado, y bueno, daría para hablar muchísimo más. Gracias. ¿Sí? El profesor Adrián dice, el alumno aprende utilizando diversas formas y recursos. Lo que debe ser prioritario es lograr motivarlo en una sociedad que no ofrece muchas expectativas para ellos. Genial, genial. Sí, y bueno, y ahí aparece nuevamente, fíjate vos que en ese concepto que yo estoy pretendiendo trabajar, todavía no está muy terminado, que culturalmente nosotros somos incitados a desear cosas, desear cosas que a lo mejor no nos sirven. ¿Por qué? Porque no nos cultivamos emocionalmente nosotros mismos. Y entonces hay una cultura del tener y no del ser. Y entonces todos quieren tener y no son buenas personas y tienen, pero no van a ser felices. Entonces eso también hay que enseñar a nuestros niños. Que, bueno, eso también es para otra charla. El bien ser, el bien hacer, por añadidura el bien tener. Algunos cortan campo, quieren tener, pero no son ni buenas personas ni hacen las cosas bien. Por lo tanto, no son felices. Pueden llegar a tener, pero no lo son felices. Y ahí está el concepto también de felicidad, que a veces los adolescentes sobre todo confunden y dicen, a ver, ¿qué quieren ustedes de la vida? Gurises, digo yo, porque soy entrerriano, a los chicos les digo gurises. Y ellos me dicen, ser felices. Lo saben más rápido que nosotros los adultos. ¿Y cómo serían felices? Y bueno, y ahí medio que se equivocan porque dice, siendo famoso o teniendo mucho dinero. Y entonces, si fuera así, la felicidad sería para pocos. Y no, nosotros debemos enseñar que ser felices es ser uno mismo y poder estar agradecido de lo que uno mismo es y todo esto, y en ese concepto de humanismo, felicidad, amor, todo esto, hay mucho que para trabajar, pero el desafío es interesante y hermoso, ¿no? Julieta dice, muchas gracias Carlos por ser tan generoso, además transmite mucha paz. Se nota que usted tiene inteligencia emocional, algo a lo que muchos debemos aspirar. Muchas veces se exige mucho a los estudiantes, deberíamos empezar por nosotros mismos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Otro colega dice, estamos en un mundo dinámico, por ello también existe el concepto de la formación continua. Sí, sí. Bueno, me encanta que vayan apareciendo. La formación continua. Fíjense que, y esto lo traslado un poco a, nosotros estamos integrando alumnos, estudiantes a las escuelas. Lo estamos integrando, pero todavía no sabemos bien para qué. Y este concepto de formación continua, yo lo redondearía con otro concepto que sirve no solamente para las personas integradas, porque ahí está el detalle, que tenemos que buscar un concepto que nos incluya a todos, no solamente a una parte. ¿Por qué? Porque si hacemos foco en esa parte, a veces sin querer estigmatizamos. Y entonces el concepto que a mí me gusta, y por supuesto es mejorable, es el concepto de autosuperación. Yo no me puedo comparar con otro, porque voy a encontrar gente mucho mejor que yo, y algún que otro peorcito. Y entonces yo no puedo competir con los demás. Por eso hablaba de la cooperación, sino que el afán mío y la enseñanza de cada uno de nosotros tiene que ser a que el niño se autosupere él mismo cada día. Y este ejemplo yo lo daba los otros días a unos adolescentes con este tema de las Olimpiadas, ¿no? Que miles de atletas se preparan para competir de aquí a 4 años, y entonces un año antes ya saben en las especialidades quiénes van a ser los ganadores, porque está todo tan cronometrado y está todo tan globalizado que ya saben cuáles son los favoritos. Y a lo mejor se preparan para ir a correr 10, para ir a participar 10 segundos, 3 segundos y se vuelven. ¿Y qué es lo que los motiva a ellos para
prepararse 8 horas diarias si saben que no van a ganar? Y es eso, superarse a ellos mismos. Esa es la motivación que tienen, superarse a ellos mismos. Y me parece un ejemplo muy gráfico. Y entonces nosotros también tenemos que apuntar a esto de la autosuperación. Y cuando vos motivás a que el niño se autosupere a sí mismo, y bueno, él va a ir manejando su propio tiempo y por supuesto va a ir aprendiendo. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Entonces, este término de autosuperación nos incluye a todos, hasta también los integrados. Y ahí podemos estar hablando de inclusión. Disculpen, me fui lejísimo, pero me gustó ese bocadillo y lo quise meter. No, está bueno, Carlitos. Mónica dice muy bueno el concepto de la cultura del ser. Y después le damos la palabra al profesor José Luis, que la pidió por el chat. Hola, ¿cómo están? Hola, Carlos. Hola, Delia. Hola, Mer. Hola, José Luis. Hola, ¿cómo José estás? Luis, ¿Cómo un están? gusto. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Hace un montón que no lo veo, Carlitos. Y a ustedes, chicas, bueno, estamos más cerca, ¿no? Bueno, qué lindo, porque esta es una oportunidad espectacular que se presenta para la provincia de trabajar, de desarrollar un proyecto para educar la efectividad. Y me parece que es clave que personas como Carlos, que vienen desarrollando hace muchos años este trabajo de concientización, participen de esto y nos den, desde la experiencia que han recabado a lo largo de todo este tiempo, y enriquezcan nuestro proyecto en la provincia, ¿no? Es verdad que uno se pregunta muchas veces cómo el know-how, es decir, cómo hacerlo, ¿no? Porque Carlos lo explicaba recién, el para qué, ¿no? Y creo que se nos presenta una oportunidad a todos, porque el autoconocimiento, me parece, es un viaje de descubrimiento de cada uno de nosotros, y el descubrimiento de nuestros dones y talentos que están ahí, con los que nacimos, y que el autoconocimiento va a propiciar el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, va a propiciar lo que proponíamos nosotros desde este proyecto en la provincia, ¿no? Es mejorar la convivencia en las escuelas, potenciar el aprendizaje y fortalecer el carácter. Entonces, qué bueno, Carlos, qué lindo que te sumes. Y bueno, si Dios quiere, nos estaremos encontrando en las próximas oportunidades. Nosotros sabemos perfectamente que, porque hemos desarrollado un proyecto a nivel institucional, que esto se puede lograr, que lo que él está diciendo es efectivamente así, se pueden concretar muchas cosas, y la experiencia de estos 5 o 6 años de trabajo dentro de la institución nos han posibilitado dar fe que todo lo que está diciendo Carlos se puede lograr con un trabajo diario, muy concienzudo, de ponernos a leer y a instruirnos nosotros, y de ir aprendiendo en el proceso, ¿no? Perfecto. Sí, me encanta esto, y bueno, esto de potenciar, me gustó esto de potenciar los dones. Por supuesto, yo lo viví en la escuela, cuando visité la escuela donde se desempeña José Luis, y que los mismos niños me contaban lo que hacían y cómo se sentían en esa situación de aprendizaje continuo desde lo emocional. Y todo tiene que ver con todo, los dones, y fíjense que calza justito con el tema de las inteligencias múltiples. Y ahí también hay una reconversión en nuestra forma de enseñar. Nosotros machacábamos en lo que el niño no entendía o no aprendía. Entonces, si no sabía matemática, y lo machacábamos con matemática, y nos olvidábamos de potenciar su habilidad lingüística, su habilidad kinéstica, su habilidad, su gusto por la naturaleza. Y me parece que también ese es otro cambio que, bueno, muy bien lo decía José Luis y me hizo acordar de esto, ¿no? Potenciar los dones de cada uno. Muchas gracias, José Luis, un gusto. Saludos a Laura, ¿no? Sí. Laura, sí.
Gracias, José Luis. Mónica dice, agradezco al licenciado Carlos por incentivarnos a mirar la educación desde otro ángulo. Necesitamos con urgencia brindar a los alumnos una escuela que responda a sus inquietudes y reconozca el valor de las habilidades, empezando por una verdadera autoconversión. Gracias. Muchas gracias. Nada que agregar, muy claro, muy clarito. Y muchas gracias por esas palabras. Bueno, y también hubo una dosis de humor en el chat, que lo comento, cuando mirábamos el pequeñito video de los masmelos, de esas golosinas de los niños. Hubieron colegas, dice que le pasaría lo mismo con una tira de costilla, otro colega con un helado, otra colega con una gaseosa fresca en un día de calor. Y yo creo que también está bueno estas dosis de humor, que también son emociones que transitamos. Y fíjense, bueno, a los niños, no tanto a los niños, y si nosotros, bueno, esto, si a mí me ponen una tira de asado ahora, la devoro, no espero ni 2 ni 3 minutos. Así que mi voluntad estaría vulnerada. Pero sí, y les agradezco, sí. El humor, fíjense que, bueno, otra cosa, el humor es muy necesario. Yo siempre a veces me presento, yo digo, bueno, yo soy una mente brillante por fuera. A ver, tengo que buscar algo por dentro, digamos, pero esto, y así a veces reírse de uno mismo está bien también. Y el humor es muy necesario para poder establecer esto, ¿no? Y acá hay otro que dice, estoy ahora viendo, esto nos sirve también para replantear nuestra forma de evaluar. Sí, es interesante, porque a veces las evaluaciones son traumáticas. Cuando yo devuelvo un examen, dice, a ver si estudias, porque si no, no vas a pasar de año. Cuando el niño vuelve a esa situación de examen, se acuerda de lo que le dijo el profe o la profesora, y bueno, y entra en esa rumiación mental de que voy a repetir. Por más que haya estudiado mucho, ya está anulado psicológicamente. ¿Por qué? Porque esa predicción que le hizo el adulto. Entonces, también, yo sé si sé o no cuando estoy en situación de examen. Y entonces, a lo mejor, hay que empezar a enseñar cuando devuelvo el examen, no antes. Porque no ando yo por la vida repitiendo la lección, sino que cuando estoy en una situación problemática, ahí empleo todas las herramientas que he aprendido. Y si no las he aprendido, bueno, doy una oportunidad para poder seguir ensayando, para poder resolver esa situación problemática. No cortar y poner una nota que me sirve a mí, pero al alumno muy poco. Y bueno, y debido al tiempo, el último comentario que realiza Adrián dice, ¿podría ampliar el tema competitividad en una sociedad atravesada por las TIC? Y según su criterio, ¿debemos llegar a una sociedad de cooperación? Sí, es necesario una sociedad de cooperación. Y la competitividad, a ver, esto, ¿cómo explicarlo? Nuestro sistema educativo es muy competitivo. ¿A qué me refiero? Hago una pregunta, 2 por 2. Juancito contesta enseguida 4. Y Pepito, espero que nadie se llame Pepito, Pepito lo empieza a pensar, lo empieza a elaborar, pero va a demorar 6 minutos en poder contestarme. Y va a llegar a la misma conclusión, pero va a llegar de otra forma. ¿Y a quién premié yo? Al que contestó rápido. Y al otro lo dejé de lado. Va quedando en el camino. A esa competitividad me refiero yo. ¿Por qué? Porque respetar esos pasos. Y entonces esos pasos son necesarios. ¿Y la cooperación a dónde aparece? No hay nada más potente, cuando un compañero le enseña al otro. ¿Por qué? Porque se lo va a enseñar con su lenguaje, con su razonamiento que está a la orilla. Mi
mi razonamiento para poder enseñar a un niño o un adolescente, por mi edad, yo tengo que observar mucho el comportamiento de ese niño para poder llegarle. Porque mi razonamiento se está haciendo cada vez más distante a esto. Ya un niño de 15 años no entiende el razonamiento de un niño de 5 años. Esto es muy dinámico y rápido y va evolucionando mucho. Entonces esas brechas generacionales que antes duraban 40 años, hoy duran 5. Y eso también hay que comprenderlo. Y ahí es lo que yo me refiero de la cooperación, ¿sí? De entendernos y por eso inculcar desde pequeños a esto de ser colaborativo, ser empático, ser asertivo, tener una alta autoestima. ¿Para qué? Para poder desarrollarse en ese mundo. Y yo apunto a esto, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la competitividad con el mérito. A veces es necesario también valorar a las personas que se esfuerzan. Esto está por otro lado. Pero la competitividad, no originarla nosotros, no hacer que los niños compitan entre sí para agradarnos a nosotros. Eso es lo que se pone en juego en esto que yo quise explicar. Así que muchas gracias por permitirme aclarar esto, ¿no? Bueno, y para cerrar, algunas palabras. Denise dice, hermosa charla, profesor, muchas gracias por su enseñanza. María Elena, agradezco la inmensa humanidad de sus palabras, me ha llenado de esperanza, gracias. Rosa, muy interesante y hermosa charla. Luisa, muy buena charla, muchas gracias. Y así una serie de comentarios agradeciendo y haciendo mención que fuiste claro. Así que, Carlitos, muchísimas gracias por esta generosidad, por compartir estos saberes, estas experiencias, y nos vamos a reencontrar nuevamente con vos el día lunes, donde, colegas, vamos a abordar el tema, el rol docente, ¿sí? El rol docente en el mismo horario, el lunes a las 19 horas y con el mismo link, ¿sí? Y el link de la asistencia de hoy va a quedar colgada en la página un ratito más, unos 10 minutos más, para aquellos colegas que no se pudieron registrar, se registraran, ¿sí? Bueno. ¿Qué decías, Carlitos? No, muchísimas gracias. Se van a empachar de verme tan seguido, pero bueno, a mí me encanta, así que nos vemos el lunes si Dios quiere. Van a ser 2 encuentros y le comentamos que el profesor Carlos Stewart nos está colaborando en la propuesta curricular de la jurisdicción. Él colabora con Salta y con Jujuy, que Jujuy también tiene esta propuesta de implementación para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, que es una temática que la están trabajando prácticamente en muchas provincias. Sí. Así que... Muchísimas gracias. ¿Cómo? Muchísimas gracias. Y bueno, fue un gusto y simplemente palabras de agradecimiento para todos los que se sumaron, a los que participaron y bueno, nada, es un gusto y bueno, abrazo de paz, como digo yo siempre. Nos vemos si Dios quiere. Gracias. Bueno, colegas, muchísimas gracias, buen descanso y hasta el día lunes. Y voy a cerrar con una frase que Carlos, que es de un filósofo: la felicidad no es llegar a la meta, sino disfrutar el camino. Así que bueno, muchas gracias, hasta el lunes. Gracias.